Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez un tutorial. En mi vídeo anterior analizando el DT Ultra 2 de DT número 1 comenté su compatibilidad con las esferas o watch faces en formato Android Clock Skin y también mencioné que ya había creado mis primeras esferas para este smartwatch y ya estaban disponibles en mi blog. En esta ocasión vamos a ver cómo se instalan estas esferas en el reloj para poder utilizarlas. Es un proceso muy sencillo y no solo sirve para el DT Ultra 2, sino para cualquier reloj con versión completa de Android. Pero lo he orientado a este smartwatch porque aunque es un método muy conocido desde hace tiempo, los nuevos usuarios que han conocido los relojes Android a través del DT Ultra 2 probablemente no lo conozcan aún. Así que vamos ya a ver cómo se instalan las esferas en el DT Ultra 2 y en relojes Android en general. Lo primero que necesitamos obviamente es la esfera o watch face. Hay muchos sitios web donde poder encontrar las esferas para relojes con versión completa de Android que comparten los creadores. Algunos las crean para relojes con pantalla redonda, otros las crean para relojes con pantalla cuadrada, algunos las crean para relojes con diferentes tipos de pantallas rectangulares y otros para el DT Ultra 2 y otros relojes con el mismo aspecto y pantalla. Para este tutorial yo voy a utilizar como ejemplo las que he compartido en mi blog. La descarga no tiene ninguna complicación porque no es ni más ni menos que una descarga a través de un navegador. En mi caso yo voy a hacer la descarga e instalación desde mi ordenador, pero también se puede hacer utilizando el navegador del smartwatch. Una vez descargada tendremos un archivo zip cuyo contenido debemos extraer. Yo siempre lo hago extrayendo los archivos directamente a una carpeta, porque esta carpeta va a ser importante. Si la extracción se hace de manera directa a la carpeta en la que estamos trabajando, todos los archivos que se han extraído deben ser guardados dentro de una carpeta que crearemos para la esfera. Esta carpeta puede tener cualquier nombre que queramos, pero mi recomendación es que la carpeta tenga el mismo nombre que el archivo zip para poder reconocerla fácilmente. Cuando ya tenemos los archivos de la esfera dentro de su carpeta, vamos al smartwatch. Dentro del almacenamiento del reloj es importante que tengamos una carpeta llamada Clock Skin. Si hemos instalado previamente alguna esfera desde el propio reloj o desde la aplicación Wear Pro, esta carpeta ya estará creada. Si no es así, podemos crearla nosotros. El nombre de la carpeta Clock Skin puede estar en letras mayúsculas, minúsculas o mezclando ambos tipos. Lo importante es que mientras el nombre sea Clock Skin, funcionará. Dentro de esta carpeta Clock Skin es donde debemos guardar la carpeta que contiene los archivos de la esfera que hemos descargado. Y debo insistir en lo de dentro de la carpeta Clock Skin. Nunca debemos guardarlo en ninguna subcarpeta que se encuentre dentro de esta. Guardar la esfera en la carpeta Clock Skin es también de lo más sencillo. Si tenemos el reloj conectado al ordenador con el cable, simplemente arrastramos la carpeta de la esfera a su destino, o también podemos hacerlo utilizando las conocidas opciones de copiar y pegar. Si lo estamos haciendo en el smartwatch, con el gestor de archivos que lleva por defecto o con cualquiera que hayamos instalado, podemos mover la carpeta para guardarla dentro de la carpeta Clock Skin. Ya tenemos la esfera guardada en su destino y lo último que debemos hacer es reiniciar el reloj para que la reconozca y la visualice. En los modelos más antiguos de smartwatches con versión completa de Android esto no era necesario, pero desde hace algunos años es obligatorio reiniciar el sistema para que el reloj la visualice. Una vez que hemos reiniciado el sistema, nos vamos a la selección de esferas y vemos que ya tenemos disponible la que habíamos instalado y ya podemos utilizarla. Como veis, se trata de un proceso muy rápido y sencillo con el que podremos instalar sin complicaciones y utilizar cualquier esfera que hayamos descargado. Y esto ha sido todo. Si os ha gustado el tutorial o si os ha parecido útil, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darme un buen like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activar las notificaciones, compartirlo y dejarme comentarios si os apetece o si tenéis alguna duda.
Ahora que ya sabéis cómo instalar las esferas en vuestro smartwatch Android, espero que encontréis muchas que os gusten y que queráis utilizar. Y si son de las que yo he creado, mejor aún para mí. Un saludo a todos y hasta la próxima.